En esta sección te voy a mostrar las propiedades de texto que podemos utilizar en CSS. Comencemos con la propiedad Font Size. Durante el curso ya hemos utilizado esta propiedad que nos sirve para establecer el tamaño de la fuente. Dentro de mi documento HTML, yo tengo un contenedor div con la clase contenedor y dentro de este coloqué un párrafo con la clase contenedor texto y la frase Hola Mundo. Por el momento que no he declarado ningún estilo, el párrafo se ve de este tamaño. Esto se debe a que cuando no hemos establecido la propiedad font size directamente en el párrafo, el tamaño de la fuente se está heredando. Pero si te das cuenta, el contenedor, que es el elemento padre, tampoco tiene esta propiedad declarada. Así que por el momento, el tamaño de la fuente se está heredando del elemento raíz. Y este elemento por defecto normalmente tiene un tamaño de 16 píxeles. Ok, si yo le coloco al contenedor un font size de 40 píxeles, podemos ver que nuestro texto se hace más grande, ya que el tamaño de la fuente ahora se está heredando del contenedor div. Bien, le voy a colocar la propiedad font size directamente al párrafo y de valor le voy a colocar 20 píxeles. Aquí podemos ver que el texto se hace más pequeño, ya que como los 20 píxeles los colocamos directamente en el párrafo, ahora se está tomando este valor y se está sobreescribiendo el valor heredado. Ok, dentro de la propiedad font size podemos utilizar valores como píxeles o centímetros, que son unidades absolutas. Y también podemos utilizar unidades relativas, como lo es el EM, que se basa en las medidas de los ancestros, o el REM, que se basa en la medida del elemento raíz. Otra de las unidades relativas que podemos utilizar es el porcentaje. Para mostrarte cómo funciona el porcentaje en esta propiedad, voy a comentar la regla del contenedor. Y si te das cuenta, nuestro párrafo se vuelve a ver de esta manera, ya que de nuevo mide los 16 píxeles, que son la medida por defecto. Bien, ahora al párrafo le voy a indicar que tenga un font size del 200%. Y si guardo mi documento, podemos ver que el texto se hizo más grande. Si inspeccionamos, aquí nos dice que mide 32 píxeles. Ok, voy a colocar el inspector de esta manera para que se mantenga abierto. Ok, estos 32 píxeles son debido a que nosotros colocamos el 200%. Es decir, que se tomó la medida que tenía la letra, que eran los 16 píxeles, y se multiplicaron por 2, dándonos el resultado de los 32 píxeles. Si coloco un valor del 300%, ahora se están tomando los 16 píxeles y se están multiplicando por 3, lo que nos da un total de 48 píxeles. Ok, ahora voy a descomentar la regla del contenedor y si guardo el documento, podemos ver que la letra se hace mucho más grande. Esto está sucediendo porque ahora la medida que se está tomando como referencia es la del elemento padre, es decir, el valor de 40 píxeles que tiene en la propiedad font size el contenedor. Así que ahora se está multiplicando 40 por 3, dándonos un total de 120 píxeles. Bien, si en vez de 300% ahora coloco 50%, estamos indicando que mida la mitad de los 40 píxeles, lo que nos da un total de 20 píxeles. En la propiedad font size también podemos utilizar valores como small, medium y large, que significan pequeño, mediano y grande. Si utilizamos el valor small, el tamaño de la fuente se ajustará a un tamaño más pequeño que el tamaño de la fuente base, que es de 16 píxeles. Aquí podemos ver que el tamaño de la fuente ahora es de 13 píxeles. El valor medium establece el mismo tamaño de la fuente base, es decir, 16 píxeles. Y aquí podemos observar que el tamaño de la fuente no ha cambiado, son los 16 píxeles. Por otro lado, el valor large ajusta el tamaño de la fuente para que sea más grande que el tamaño de la fuente base. Y aquí podemos ver que el tamaño de la fuente ahora es de 18 píxeles. Ok, también podemos utilizar valores como extra large, que hace la letra más grande, y extra large, que la hace aún más grande que extra large. Es importante tener en cuenta que estos valores se basan en el tamaño de fuente predeterminado, que es de 16 píxeles, y no se basan en el tamaño de la letra del elemento raíz. Por ejemplo, si comento la regla del contenedor y coloco una regla para el elemento HTML con la propiedad font size y un valor de 200 píxeles,
podemos ver que el tamaño del texto no se hace más grande, ya que estos valores se basan en el tamaño de la fuente predeterminada y no en el tamaño de la fuente del elemento raíz. Ok, aquí también podemos ver estos dos valores que son el smaller y el larger. Estos valores funcionan de una manera diferente, ya que estos no se basan en el tamaño de fuente predeterminado, sino que se basan en la medida heredada. Por ejemplo, si coloco de valor smaller y comento la regla del elemento HTML, ahorita se está basando en los 16 píxeles que se están heredando. Si descomento la regla del elemento HTML, ahora se está basando en los 200 píxeles. Y aquí podemos ver cuánto mide la letra. No mide los 200 píxeles, ya que con smaller estamos indicando que la letra sea más pequeña que el valor que se está heredando. Ok, por último, si descomento la regla del contenedor, podemos ver que ahora se están tomando como referencia los 40 píxeles de esta regla, y el resultado es un valor más pequeño que los 40 píxeles. Ok, con esto terminamos con esta propiedad, así que voy a eliminar la regla del elemento HTML. A la regla del contenedor le voy a colocar un font size de 80 píxeles, y en la regla del párrafo vamos a trabajar ahora con la propiedad font family. Esta propiedad se utiliza para definir la fuente de nuestro texto, es decir, la tipografía o el tipo de letra. Por ejemplo, por el momento que no he colocado ningún valor en esta propiedad, en la parte de abajo del inspector nos dice la letra que se está aplicando, que es la Times New Roman, y esto es debido al navegador. Con la propiedad font family, nosotros podemos cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, voy a presionar control espacio y aquí se me despliega una lista con diferentes fuentes. Ok, voy a seleccionar la primera y de aquí nos vamos a guiar para la explicación. Si te das cuenta, aquí dice Courier New, separado por una coma, Courier, y separado por otra coma, Monospace. En este ejemplo, se están especificando tres opciones de fuentes, es decir, que la coma está indicando que cada una de estas es una fuente diferente. Colocar más de una fuente no sirve por si el navegador no puede acceder a alguna de estas, entonces en ese caso se va a tomar una de las fuentes de respaldo. Las fuentes de respaldo no sirven porque no todos los equipos tienen las mismas fuentes. Por ejemplo, la primer fuente que se va a considerar es la de Courier New. Si no se puede acceder a ella, se va a tomar la fuente Courier. Y si tampoco se puede acceder a esta fuente, se va a tomar la fuente genérica Monospace. En unos minutos te voy a explicar lo que es una fuente genérica. Ok, otra cosa que podemos observar aquí es que en la primer fuente tenemos dos palabras. Cuando tenemos una fuente con más de una palabra, debemos de encerrarla entre un par de comillas, ya sean comillas dobles o comillas simples como en este caso. Y cuando tenemos una fuente únicamente con una palabra, no es necesario que la encerremos entre comillas. Bien, hace un momento mencioné que Monospace es una fuente genérica. Las fuentes genéricas nos sirven de respaldo en el caso de que la fuente que colocamos no pueda ser cargada. Veamos cómo funcionan. Para esto, voy a borrar este valor y voy a presionar la combinación de teclas control espacio. Aquí nos salen todas estas opciones. Voy a bajar y aquí tenemos estos valores que se encuentran solos. Estas son las fuentes genéricas. Por ejemplo, la fuente genérica Cursive abarca fuentes en letra cursiva. Fantasy, fuentes decorativas. Y Monospace, fuentes de espaciado fijo. Es decir, que cada una de estas se puede considerar como una categoría. Por ejemplo, dentro de la fuente genérica Sans Serif, podemos encontrar tipografías como Helvética, Open Sans, Arial, Verdana, entre otras. Entonces, si yo coloco Sans Serif, lo que va a hacer el navegador es tomar la primera de estas fuentes que se encuentre disponible y esa es la que va a aplicar. Y si observamos, aquí nos dice que la fuente que se está aplicando en este caso es la fuente Arial. Así que si colocamos una fuente genérica, le estamos dando al navegador una lista de opciones, no solamente una opción. Es por eso que las fuentes genéricas normalmente las colocamos al final del valor para que en el caso de que no se pueda cargar nuestra fuente o nuestras fuentes, la fuente genérica funcione como una de respaldo. Bien, ahora pasemos a ver una nueva propiedad, que es la propiedad font weight.
Esta propiedad establece el peso o negrita de la fuente. Se podría decir que determina la densidad o el grosor de la letra. Por ejemplo, si le coloco de valor normal, la fuente se muestra de la misma manera, ya que este es el valor por defecto. Pero si le coloco de valor bold, podemos ver que la letra se hace más ancha, ya que se está poniendo en lo que nosotros conocemos como negrita. Bien, voy a borrar esto y voy a presionar control espacio para que se me despliegue la lista de valores. Aquí podemos ver que tenemos opciones numéricas que van desde el 100 hasta el 900 y también otras opciones como bold, bolder, lighter y normal. Comencemos con los valores numéricos. El número 100 representa la letra más ligera, es decir, la letra más delgada, mientras que el 900 representa la letra más pesada, es decir, la letra más ancha. Si colocamos de valor 400, es lo mismo que si colocáramos el valor normal, y si colocamos de valor 700, es como si colocáramos el valor de bold. Ok, cuando utilizamos números, hay algo que debemos de considerar, y eso es que no con todos los valores vamos a ver un cambio, ya que no todas las fuentes manejan los mismos pesos. Por ejemplo, si tenemos una fuente que solamente tiene los pesos regular, que sería igual a 400, y bold, que sería igual a 700, si nosotros colocamos valores como 100 y 200, podría no haber un efecto en la fuente, es decir, que no va a haber un cambio. Veamos un ejemplo. Voy a colocar un font weight de 700. Aquí podemos ver que la letra se hace más ancha. Ahora, voy a colocar un font weight de 400. Y aquí podemos observar que la letra se hace más delgada. Pero si ahora coloco de valor 100 y guardo el documento, no se observa ningún cambio, ya que esta fuente, por lo menos en mi sistema operativo, no tiene un peso de 100 disponible. Ok, voy a desplegar nuevamente la lista de valores y aquí podemos ver los valores bolder y lighter. Bolder hace que la letra sea más pesada que el valor actual del font weight, mientras que lighter hace que la letra sea más ligera. La diferencia entre estos y los otros valores es que bolder y lighter se basan en la herencia. Por ejemplo, si no tenemos declarado ningún peso, se va a basar en el valor por defecto, es decir, el valor normal. Si colocamos bolder, quiere decir que la letra va a ser más pesada que el valor por defecto, y en el navegador podemos ver que la letra se hizo más ancha. Ahora, en el caso de que en el contenedor coloque un font weight de 700, podemos ver que la letra se hace aún más ancha, ya que bolder está indicando que sea más pesada que 700. En cambio, si coloco lighter, estamos indicando que sea más ligera que 700. Y si guardo mi documento, podemos ver que la letra se hace más delgada. Ok, ya nos dimos cuenta que es posible que nuestra fuente se muestre de manera muy distinta en diferentes dispositivos. Entonces, para que sea más alta la probabilidad de que a los usuarios se les muestre la fuente que nosotros colocamos, lo que podemos hacer es utilizar una fuente externa. Pero para que entiendas cómo es que se importa una fuente, antes tengo que explicar una última propiedad, la propiedad Font Style. Esta propiedad se utiliza para definir el estilo de nuestro texto. El valor que trae por defecto es normal, pero también podemos utilizar valores como italic y oblique. Estos valores se utilizan para inclinar el texto. Si colocamos italic, estamos indicando que se utilice una versión cursiva del texto, y el valor oblique aplica una inclinación artificial al texto, es decir, que solamente es una versión inclinada del texto original. Eso significa que italic es algo diseñado específicamente para que el texto se vea en cursiva y oblique es como si tomáramos el texto y lo inclináramos sin importarnos tanto si el resultado final sí se ve bien. Ok, si colocamos de valor italic y no hay una versión cursiva disponible en esa fuente, entonces se va a utilizar la versión oblicua. Y en el caso contrario, si colocamos oblique y no hay una versión oblicua disponible para esa fuente, en ese caso se va a utilizar la versión cursiva, que es la italic. Ok, ahora que ya vimos estas propiedades, ya te puedo mostrar cómo importar fuentes externas. Lo que debemos de hacer para esto es entrar en el navegador y buscar Google Fonts. Vamos a entrar a este link
Y aquí podemos encontrar una gran variedad de fuentes, y lo mejor es que es de manera gratuita. Por ejemplo, entremos a la primera. Aquí nos sale una lista de todas las versiones disponibles de este tipo de fuente. Y si te das cuenta, esto es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, la primera opción tiene un peso de 100. La segunda opción tiene el mismo peso, pero está en cursiva. Y la tercera opción tiene un peso de 300. Bien, para poder acceder a estas fuentes, lo que debemos de hacer es darle clic a este símbolo de más. Y esto va a hacer que se nos generen estas etiquetas. Aquí algo importante. Si yo agrego únicamente la fuente de 100, esa es la única que voy a poder utilizar. Es decir, que si coloco un peso de 300 o 500, mi fuente no va a cambiar. Para que nuestra fuente acepte diferentes pesos, debemos de agregar estos pesos también. Por ejemplo, si también agrego la opción de 300, ahora mi fuente va a aceptar el peso de 100 y también el de 300. Nosotros podemos agregar todos los pesos que necesitemos, como 400, 500 o 700, pero solamente podremos utilizar los que importemos en nuestro documento. Y antes de continuar, también tengo que mencionar que aquí nosotros tenemos la opción de italic, es decir, cursiva. Si nosotros solamente importamos versiones en cursiva, no vamos a poder colocar nuestro texto en la manera normal con la propiedad font style. Pero si solamente importamos fuentes normales, es decir, fuentes que no están en cursiva, sí las vamos a poder cambiar a cursiva con la propiedad font style. La desventaja de hacer esto es que cuando nosotros convertimos la letra en cursiva y no la descargamos desde Google Fonts, puede ser que la letra sea diferente. Es por eso que te recomiendo que descargues la fuente en cursiva si es que la vas a necesitar. Ok, ahora que ya tenemos todas nuestras fuentes, debemos de copiar este código y lo debemos de pegar dentro de la etiqueta head en nuestro documento HTML. Así que le voy a dar clic aquí para que se copie y voy a ir a mi documento HTML y lo voy a pegar. Bien, ahora que ya lo pegué, voy a regresar a Google Fonts y aquí abajo nos da la propiedad con el valor únicamente para que la copiemos y la peguemos dentro de nuestra regla. Así que nuevamente le voy a dar clic aquí para copiarlo y voy a ir a mi hoja de estilos y lo voy a pegar dentro de mi regla. Y ahora podemos ver que esta es la fuente que se está aplicando. Bien, si te das cuenta, aquí también nos colocó la fuente genérica sans serif. El hecho de que nos coloque esta fuente como respaldo es porque sans serif es la fuente que más se parece al tipo de letra que estamos descargando. Así que en el caso de que la primera letra no se pueda aplicar, por lo menos sabemos que la letra de respaldo no va a ser tan diferente. Ok, ahora ya sabes cómo importar fuentes externas. Hay más propiedades de los textos que te voy a mostrar, pero este video ya se hizo demasiado largo, así que lo voy a tener que dividir. Si estás aprendiendo, no olvides suscribirte. Soy Ale y nos vemos en el próximo video.